Continuando con la exposición, ahora nos corresponde abarcar el tema del diagnóstico. Para nosotros los médicos se nos hace bastante complicado diagnosticar esta patología. ¿Por qué? Hay muchas enfermedades que cursan con un trastorno del tejido conjuntivo que son demasiado parecidas. Y tras de eso, si miramos la historia familiar de esta patología, veremos cómo las características difieren unas de otras y tras de eso la gravedad. Entonces, ¿qué pasaría si un médico tiene la leve sensación de que usted padece esta patología? Lo primordial sería que éste le mande a hacer unos exámenes o unos ecardiogramas. Son exámenes cardiológicos donde vamos a mirar el tamaño de la aorta, cómo se encuentra su grosor. Asimismo, encontramos otros exámenes oculares como la luz con lámpara de hendidura. Aquí lo que queremos mirar es si el cristalino está sufriendo una luxación, así como había mencionado mi compañero anteriormente. Teniendo en cuenta que esta clase es de genética, pues no podemos quedarnos solamente con lo clínico, tenemos que mirar las pruebas genéticas. Entonces, ¿para qué nos sirven estas pruebas genéticas? Para confirmar o descartar un diagnóstico, para hacer un diagnóstico diferencial, y esto lo hacemos por lo que les mencioné anteriormente, de que estas patologías se parecen mucho a otras que también sufren con trastornos del tejido conjuntivo. Asimismo, para hacer la planificación, si hay familias que quieren mirar cuánto es el riesgo de que alguno de sus hijos salga con esta patología, pues aquí podemos mirarlo. Tenemos estos temas como es la preimplantación. Esto lo hacemos in vitro, donde cogemos al embrión, como lo vemos acá en estos pasos, y pues lo que hacemos es sacar una biopsia y mirar si tiene la mutación de este gen de la fibrina 1. Asimismo encontramos el prenatal. ¿Qué pasa? Tenemos dos. El muestreo de las velocidades coriónicas, el cual se realiza de la 10ª a la 11ª semana, y este lo hacemos mediante una extracción de células, ya sea transcervical o transabdominal. Asimismo encontramos la amniocentesis, que la podemos hacer transabdominal para la recolección de líquido amniótico, para así mirar si hay una mutación de este gen. Este perisintomático es bastante interesante. ¿Qué pasa? La mayoría de los niños tienden a desarrollar esta patología ya cuando están un poco avanzados de edad. Entonces, en un principio, este nos permitiría a nosotros diagnosticarla y poder mandar un tratamiento efectivo. Uno de los casos donde también nos sirven mucho las pruebas genéticas es cuando los pacientes constan con un signo cardinal, es decir, o tienen luxación del cristalino o presentan un aneurisma aórtico. Entonces, los criterios de diagnóstico para esta patología dicen que si tenemos una mutación del gen de la fibrina 1 y encontramos uno de estos signos cardinales, podemos dar diagnóstico del síndrome de Marfan. Ustedes estarán preguntándose, ¿el fracaso en identificar una mutación del gen de la fibrina 1 excluye el diagnóstico del síndrome de Marfan? Claramente no. ¿Por qué? Se estima que del 5 al 10% de las personas con síndrome de Marfan no presentan una mutación del gen. Y esto se puede dar más que todo por mecanismos de deleción, que es la deleción cuando del cromosoma se pierde un pedazo. Aquí no podemos ver si hay una mutación del gen. Otra pregunta que nos realizamos constantemente es: ¿la presencia de una mutación del gen de fibrina 1 establece el diagnóstico del síndrome de Marfan? Claramente no, esa es la respuesta. ¿Por qué pasa esto? Hay otras patologías que también cursan con la mutación de la fibrina 1 y no exactamente son el síndrome de Marfan. Lo veremos a continuación. En lo anteriormente expuesto, les presentaré esta tabla. Cuando ahorita hablábamos de que si un paciente presentaba específicamente la mutación del gen de la fibrina 1, este tiene por obligación que presentar el síndrome de Marfan, la respuesta fue no, ¿cierto? Y aquí lo vamos a ver. Hay algunas patologías que, aunque tienen en algunas ocasiones y en otras sí también la mutación de este gen, vemos que no siempre vamos a decir que es síndrome de Marfan. Otro caso que también es bastante característico es cuando vemos síntomas y signos muy iguales, como lo es el síndrome de Loeys-Dietz, en el cual vemos que se presentan casi las mismas características, pero estos difieren de alguna, como se lo voy a presentar a continuación. Y también debemos tener en cuenta que en este síndrome la mutación no es de la fibrina 1. Tenemos que mirar cuáles son los genes que están mutados. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome de Loeys-Dietz y lo que es el síndrome de Marfan? ¿Ok? Entonces vemos
que en el síndrome de Loeys es muy característico el paladar hendido y el pie equinovaro. ¿Qué sucede? Que aquí, en esta patología, en este síndrome, no encontramos luxación del cristalino. Entonces, estos pacientes que presentan estas características, utilizamos que no tengan la característica de tener luxación del cristalino para dar este diagnóstico. ¿Qué pasa? Aquí también vemos los aneurismas, como ya hemos mencionado, vemos tortuosidad de las arterias, pero aquí es mayor y el riesgo de que haya aneurismas es aún más alto y que se rasguen más rápido.